y a ti pertenece el imperio, la gloria, la majestad y la honra desde ahora y para siempre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Puede sentarse. Alabado sea el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso. Dios merece toda gloria y toda honra y toda alabanza. Dios merece toda pleitesía y toda adoración. Amados, queremos compartir con todos ustedes bajo el tema titulado ¿Cómo llegar a desarrollar un matrimonio estable y fructífero? ¿Cómo llegar a desarrollar un matrimonio estable y fructífero? Y durante el desarrollo de esta breve exposición, nosotros queremos que usted preste la mayor de las atenciones a la palabra de Dios. El objetivo al preparar este tema es el siguiente: analizar algunos consejos prácticos que la Biblia contiene respecto al matrimonio, los cuales, si los aplicamos a nuestra vida conyugal, nos darán como resultado una vida matrimonial estable, fuerte y saludable. Y podemos decir, a modo de introducción, que Dios, en las páginas de su libro, la Biblia, nos da la guía que necesitamos poner en práctica si queremos desarrollar un matrimonio fructífero. Por supuesto, esto no implica la ausencia de problemas o dificultades, sino un medio para confrontarlas y salir victoriosos. Durante el transcurso de esta exposición, muy breve por cierto, estaremos analizando los siguientes puntos, siempre teniendo la Biblia como base o fundamento para ello. 1. El matrimonio original no era cosa de dos, sino de dos convertidos en uno. 2. La mujer es vista por Dios como una ayuda idónea para el hombre. 3. Como esposo debes reconocer que la mujer es como vaso frágil y en consecuencia, como tal, debe ser tratada. 4. El mejor adorno de la mujer es un corazón manso, humilde. Y 5. Aplicando la guía de Dios en nuestro matrimonio. Creo que ha quedado bastante claro el objetivo. Creo que ha quedado bastante claro qué queremos desarrollar basándonos en la palabra, basándonos en la Biblia. Hoy en día, en nuestra sociedad moderna y atosigada o llena, rebosada de tantos medios de comunicación, rebosada de tantos métodos humanos, rebosada de tantas filosofías, rebosada de tantas falsedades, viene a ser y a acontecer que nosotros muchas veces dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del matrimonio, tenemos como base otros tipos de fundamentos, en vez de tener el fundamento que no se quiebra, en vez de tener el fundamento que no cae, en vez de tener el fundamento que es la roca inconmovible, que es Jesucristo de Nazaret. Y he venido en esta noche a tratar este tema con ustedes, porque fue el tema que Dios puso en mi mente. Y si hubiese querido Él que fuese otro, me lo cambia en el transcurso del tiempo. Y he venido también a tratarlo desde el punto de vista bíblico. Por lo tanto, quiero que usted escuche atentamente y quiero que usted sepa también que si usted se hace rebelde a las palabras que usted va a escuchar, usted no se está haciendo rebelde a mí, sino que se está haciendo rebelde a Dios. Y es bueno que estemos claros desde el principio. Tenemos que hablar las cosas como son. Y como personas, adultos que somos, tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos que saber dónde estamos caminando, hacia dónde vamos. Tenemos que saber cómo está conduciéndose nuestra vida matrimonial. Porque muchas veces, aún
viviendo bajo un mismo techo y durmiendo en una misma cama, hay un divorcio. Porque no se aceptan mutuamente. Y porque hay problemas, hay ofensas que se han hecho el uno al otro y ninguno ha pedido disculpas, ninguno se ha humillado, ninguno ha pedido perdón. Y muchas veces reprendemos mucho al diablo y a los demonios, pero descuidamos una base fundamental en el caso del principio bíblico, es la legalidad espiritual. ¿Qué significa? Significa que si usted no se ajusta o yo no me ajusto a los dictámenes que Dios ha establecido en su palabra, entonces automáticamente, aunque usted ayune, aunque usted ore, aunque usted vigile, aunque usted hable lenguas, usted le va a abrir puertas legales al diablo en su vida y en su matrimonio, en su casa, en su hogar. Entonces vamos a ver claro en esta noche, amados. Vamos a dejarnos de juegos, vamos a dejarnos de chistes y vamos a hablar claro conforme a la palabra. Y después que hablemos claro conforme a la palabra, usted mismo se va a hacer un autodiagnóstico y usted mismo va a decidir y va a determinar en qué punto usted está en su matrimonio. Y los que están aquí o estamos aquí, entre los cuales me incluyo yo, que no tenemos ahora mismo el compromiso matrimonial, no cree usted que estamos fuera de las reglas. Estamos dentro de ellas también. Solo que tenemos la ventaja de que nosotros, teniendo la base antes, tenemos una oportunidad de aplicarla. Pero usted también la puede aplicar. Inmediatamente procedamos a desarrollar los puntos nombrados anteriormente. Punto 1. El matrimonio original no era cosa de dos, sino de dos convertidos en uno. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? No era cosa de dos, sino de dos convertidos en uno. ¿Sabe qué significa eso, amado hermano? Que usted y su esposo, y usted y su esposa, no son dos, sino uno. La palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 23 y 24, lo siguiente, en la versión, la Biblia de las Américas. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, no eran dos, sino dos que Dios convirtió en uno. Un dato científico que comprueba esta verdad bíblica. Cito, Salud y Sexualidad, el Nuevo Diario, domingo 16 de febrero de 2003, Managua, Nicaragua. Hormonas sexuales, compañeras vitalicias del hombre. Raúl Serrano. Las hormonas son sustancias químicas responsables de gran cantidad de funciones y ciclos del cuerpo humano. Por ejemplo, agudizan los sentidos, regulan temperatura, apetito y crecimiento, entre muchas otras. En el aspecto sexual, sus funciones son muy importantes. Sin embargo, el punto a destacar aquí es que tanto testículos como ovarios, gónadas femeninas, producen, además de las hormonas propias de su sexo, pequeña cantidad, 50 veces menor del contrario, sin que ello tenga repercusiones considerables. ¿Qué significa eso, ese dato científico? Significa que el hombre, además de las hormonas masculinas, que son las que más desarrolladas están en el hombre, también produce pequeñas cantidades de hormonas femeninas.
y que la mujer, además de las hormonas femeninas, también produce pequeñas cantidades de hormonas masculinas. ¿Y por qué? Porque los dos tienen un mismo origen. Los dos tienen un mismo origen. Por eso el matrimonio no es cosa de dos, sino de dos convertidos en uno. Punto 2. La mujer es vista por Dios como una ayuda idónea para el hombre. La mujer es vista por Dios como una ayuda idónea para el hombre. Abra sus oídos, porque estas palabras específicas Dios se las dice a la mujer, se las dice a la esposa. ¿Usted entiende? Génesis capítulo 2, versículos 18 hasta el 22 dice lo siguiente: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, a todas las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda idónea que fuera para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Fin de la cita. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pregunta, esposo. ¿Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una esclava para él? ¿Dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una cocinera para él? ¿Dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una mufanga, o no sé cómo usted le llama, para él? Una ayuda idónea. Déselo fuerte al Señor. Sin embargo, ahí hay una parte que a mí me gusta en extremo. Dios crea animales, crea caballos, crea burros, crea chivos, crea perros. Y la Biblia nos dice que para Adán no fue hallada ayuda para él. O sea que ninguno de esos animales satisfacieron el deseo de Adán. Pero cuando Dios hace caer al hombre en un sueño profundo y de una costilla del hombre saca una mujer, cuando Dios le trae a la mujer a Adán, Adán dice, tú ves, esta sí, porque esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y a mí me gusta mucho eso, amado. Entonces la mujer sí llenó las expectativas que Adán tenía, porque compañía él tenía. Todos los animales podían ser compañeros de él, pero ninguno de esos satisfizo la necesidad que él tenía. Entonces Dios, sabio de sabios, dijo, yo lo voy a satisfacer a él en lo que él quiere. Entonces voy a sacar, lo que voy a hacer lo voy a sacar de él mismo. Entonces, de ahí usted se da cuenta también que Dios creó al hombre y del hombre sacó la mujer. O sea, dos partes de una misma, de una sola. Amén. Entonces, sería bueno que nosotros revisásemos por lo menos el significado de la palabra ayuda idónea. Ayuda
como se emplea ahí, es una palabra que procede del hebreo éter, y es la palabra en el diccionario de Strong número 5828, que significa ayudador, socorrer, socorro. O sea que Dios dijo, le haré una ayuda, le haré un socorro para él. Idónea es un adjetivo, una cualidad que significa que es adecuado o conveniente para una cosa, especialmente para desempeñar una función, una actividad o un trabajo. El barro, por ejemplo, es una materia idónea para ser moldeada. ¿Sabe qué significa eso? Cuando sacó a la mujer de Adán, de la costilla de Adán, eso era exactamente y precisamente lo que Adán necesitaba. O sea que Dios no estaba improvisando, ni estaba haciendo un ensayo. Llevó delante del hombre exactamente lo que el hombre necesitaba. Por eso dice ayuda idónea, que es apropiado, que era la mujer apropiada, según los planes eternos del gran Dios Todopoderoso. Punto 3. Unos minutitos atrás aplaudieron mucho las mujeres. Pero como Dios, que es justo y no tiene acepción de personas, y como Él dice en su palabra, que en Él no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús, Él entonces a la mujer también le dice cuál es su rol dentro del matrimonio. Punto 3. El mejor adorno de la mujer es un corazón manso, humilde. Pregunta, mujer, ¿es ese el adorno que usted tiene actualmente? ¿El adorno interno? ¿El de un espíritu manso, de un espíritu humilde, de un espíritu sumiso, como Dios dice en su palabra? Porque si usted es una mujer testaruda, si usted es una mujer mandamás, si usted es una mujer batuta, ley y constitución, entonces usted está violando ese principio. Y Satán, aunque usted no se dé cuenta, aunque usted sea cristiana, está tomando ventaja de usted porque usted está violando ese principio. Satán está tomando ventaja de usted porque usted está violando ese principio. Primera de Pedro capítulo 3, verso 1 en adelante nos dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Termina la cita. Según el diccionario enciclopédico Ivalpe 2004, tierno, tierna, es un adjetivo que significa blando, delicado, flexible y fácil a cualquier presión extraña. En sentido figurado, moderno y de poco tiempo, dícese de la edad de la niñez para explicar su delicadeza y docilidad, propenso al llanto, afectuoso, cariñoso y amable. Dícese de los ojos con una fluxión ligera continua. Mi hermano, óigame bien, como su misma palabra lo dice, la belleza más importante que Dios puso en la mujer es ese espíritu de mansedumbre. Pero ¿qué pasa? Que producto del pecado, ya sabemos lo que aconteció. Entró el pecado, entró Satán y todo se ha desvirtuado. Y hoy en día aparecen mujeres que son capaces de decirle al hombre: ¿dónde tú estabas? Fulano, búscame la correa. Venga, hínquese ahí que le voy a dar una pela.
Han habido casos de hombres que han denunciado mujeres por violencia física. Entonces, amados, cuando la mujer pierde esa docilidad que Dios le ha dado, pierde la más importante de las bellezas que Dios le puso. Dios en esta noche está recordándonos a nosotros, a todos, hombres y mujeres, y específicamente a la mujer, que el adorno principal no es el externo, sino el interno, que consiste en la mansedumbre, en la sumisión obediente a su esposo, según como la Biblia lo desglosa. ¿Significa eso que usted no se va a arreglar? Porque puede aparecer alguien que diga, míralo ahí, la Biblia dice que no se pueden arreglar. No significa eso. Significa que no descuides la belleza interna, que es más importante que la externa. Pero también la belleza externa tiene que cuidarla, porque forma parte de la higiene. Punto 4. Como esposo, debes reconocer que la mujer es como vaso frágil y en consecuencia, como tal, debe ser tratada. Repito, como esposo, debes reconocer que la mujer es como vaso frágil y en consecuencia, como tal, debe ser tratada. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, Dios le dice al esposo específicamente: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En la versión, la Biblia de las Américas. La Biblia lenguaje actual, en el mismo texto dice: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Traducción del lenguaje actual. En la Reina Valera, en la última parte dice que trate a la mujer como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no tengan estorbos. ¿Sabe qué significa eso, esposo? Que cuando tú estás violando ese principio, Satanás en el mundo espiritual puede presentar una evidencia en tu contra. Alabe, esposo, alabe. Es el mismo Dios que dijo lo que le dijo a la mujer anteriormente. Y es el mismo autor que le está diciendo al esposo también. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, frágil significa quebradizo y que con facilidad se hace pedazos. Débil, que puede deteriorarse con facilidad. Tiene una salud frágil. Dicho de una persona que cae fácilmente en algún pecado, especialmente contra la castidad, caduco y perecedero. Ahora, quiero aclarar el término. Cuando la Biblia habla, no dice que la mujer es débil para caer en pecado con más facilidad que el hombre. No se refiere a eso. Dice que es frágil, que le afecta más algo negativo que al mismo hombre. Una mujer llora más fácilmente que un hombre. Hay ciertas escenas trágicas que una mujer no es capaz de mirarla, no la resiste sin llorar. Y hay hombres que miran esa escena, le afecta, pero no lo manifiesta como la manifiesta una mujer. Por eso es que la mujer es tan delicada y es tan susceptible a las palabras negativas, pero también a las positivas. Porque ustedes mismos saben que hay un proverbio o un dicho, secular o no, que dice
que la mujer se conquista por el oído. ¿Y por dónde se destruye? Por el oído, con las palabras destructivas también. Entonces tenemos que comprender eso. Hay que tratarla con mansedumbre a la mujer. Y es peligroso eso, amado, porque tanto la mujer como el hombre es creada por Dios, pertenece a Dios. Y oiga esto, lo serio que es eso, cuando usted se para en un altar y dice y jura estar unido a esa mujer hasta que la muerte los separe, usted está asumiendo un compromiso con una hija de Dios. Y si usted trata mal a esa mujer, usted un día le va a dar cuenta a Dios por su hija. Y Dios le va a decir: mira, yo quiero que tú me des cuentas a mí. ¿Por qué tú trataste a mi hija, por la cual yo morí en la cruz del Calvario, igual que por ti? ¿Por qué tú la tratabas y la trataste así? Porque no es cualquier cosa, es que es algo que es propiedad de Dios. Porque está escrito en Ezequiel capítulo 18 que todas las almas son de Dios. Entonces, si Dios le ha permitido a usted esa esposa, o usted ha decidido de mutuo acuerdo unirse con ella, usted tiene una responsabilidad delante de los hombres, pero la responsabilidad más peligrosa, más firme, es la responsabilidad que tiene delante de Dios. Así que hay que tener cuidado, porque hay que tratarla con mansedumbre, como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida. ¿Qué significa coheredera? También la mujer es salva. También Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por la mujer, lo mismo que por el hombre. ¿Usted entiende? Entonces tenemos que ser sabios, según Dios, porque Satán puede aprovechar esas circunstancias y hacer que usted, como esposo, hiera a su esposa con palabras, que las palabras laceran más que un cuchillo afilado y afectan más muchas veces que un golpe físico. ¿Usted está prestando atención, esposo, a lo que Dios dice en su palabra, verdad? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Punto 5 y último punto. Comparación entre el trato de Cristo y la iglesia y el trato entre un esposo y una esposa. Óigame bien, hermano, abra los oídos, porque es más peligroso esto que la parte anterior. Mucho más peligrosa y delicada y comprometedora. Cuando hablamos de peligroso, estamos hablando en el sentido positivo, en cuanto a la firmeza, la responsabilidad, lo que significa delante de Dios. ¿Cuál es el punto? Comparación del trato entre Cristo y la iglesia y el trato de un esposo con su esposa. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, con un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Sigue diciendo el verso 8. El versículo 28 dice: el esposo debe amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. ¿Usted escuchó, esposo?
el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Y esto viene en concordancia con lo que dice Génesis 2:24, que deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos serán una sola carne. Porque para Dios cuando se unen ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, debes amar, dice Dios, a la esposa exactamente como te amas a ti mismo. Eso dice la Biblia. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, dice la Biblia. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. De nuevo en Efesios capítulo 5, versículo 31, repite lo de Génesis capítulo 2, versículo 24, que no son dos, sino uno. Verso 32, esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. Termina la cita. He leído en la versión traducción al lenguaje actual. Usted captó lo que Dios dice en Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el 33, tanto esposo como esposa. Dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó la iglesia. Pregunta, esposo, ¿Cristo trata a la iglesia como si fuera un verdugo? ¿Cristo trata a la iglesia como si fuera él el macho y la iglesia la hembra, la sumisa, la dócil, la que tiene que estar sometida a él en el sentido negativo? Cristo amó tanto la iglesia que despreció su vida, derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvar la vida de la humanidad, para tener una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas, hablando en el sentido espiritual. Entonces, ¿de dónde viene esta cosa diabólica de machismo y de feminismo? De que la mujer dice, yo no me voy a someter a hombre. Y el hombre dice, mire, usted tiene que estar por debajo de mí, porque el hombre de aquí soy yo. Esto es diabólico, esto viene del pecado. Esto no tiene ni sombra de verdad conforme a la luz de la palabra del Señor. Entonces, esto no es un asunto de psicología. Esto no es un asunto de motivación. Esto no es un asunto de ir a un psicólogo de pareja. Es un asunto de mirar en la palabra y tomar los principios que Dios ha establecido en su palabra, bajo los cuales nosotros debemos vivir si vamos a vivir una vida de agrado delante del Señor. Satanás, ni tonto ni perezoso, se aprovecha de nuestra ignorancia muchas veces. Y hay ocasiones que es el diablo mismo que está en su hogar y usted no se da cuenta. Y usted no se está dando cuenta que Satán lo está empleando a usted o a ustedes para lograr un propósito. Solo que lo hace desde la plataforma escondida, oculta, desde el mundo invisible, el mundo espiritual. Según hemos hecho una investigación en la versión del Nuevo Testamento interlineal griego-español de Tischendorf, aquí hay una serie de palabras en este texto bíblico que nosotros nos inquietamos por buscar sus raíces. Esas palabras son agapate, agapán, agapo, ágape, agapato. Todos ellos relacionados con la palabra que en la concordancia Strong es la número 25 y que es agapao, que significa amar en sentido social o moral, desglosar, amar en sus partes. Entonces, sería bueno también nosotros escuchar esto. Aquí yo quiero que usted preste atención, porque esto vale no solamente para este texto bíblico, sino para la mayoría de las ocasiones en las cuales la Biblia nos habla de la palabra amor y que su derivado tiene que ver con ágape, con agapao.
que es el famoso amor de Dios que nosotros conocemos y hemos oído hablar. Esa palabra ágape, si nosotros la separamos en sus partes que está contenida, vamos a tener por un lado ag, que significa yo, y apo, que significa desacomodar. Cuando las unimos, estas dos partes, cuando se refiere a ágape, agapao, agapán, agapó, ¿sabe qué significa eso, amados? Eso significa desacomodarse usted para acomodar a quien usted quiere amar. Eso es lo que significa. Oído con esto. Cuando ahí está hablando la palabra de amar, no está hablando de un amor sentimental, no está hablando de un amor sexual, no está hablando de una atracción erótica, está hablando de un amor puro, un amor santo, que es el amor de Dios, el amor que no está condicionado a que si tú me caíste bien o que si no me caíste bien, que si tú me ofendiste o no me ofendiste, porque ágape significa amor, pero amor en ese sentido implica sacrificio. Por eso fue que Cristo se sacrificó y dio su vida para salvar la humanidad. Y fíjese qué interesante que Dios toma eso, toma la relación de Cristo con la iglesia para compararla con la relación que debe existir, que debe primar entre un esposo y una esposa. O sea que no es algo tan simple como parece. Cuando Dios le dice ahí en todos esos versículos que ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia, significa que sea considerado, significa que estés dispuesto a sacrificarte por ella, porque eso fue lo que Cristo hizo por la iglesia, que se sacrificó. ¿Ves que es diferente? No es una interpretación psicológica, ni siquiera una interpretación científica. Es una interpretación bíblica y espiritual, según el Espíritu. Entonces, con esa muchachita con cuerpo de guitarra que tú te casaste cuando tenía 15 años, que tú te comprometiste delante de los hombres y delante de Dios, hasta que la muerte los separe, tú no puedes estar pensando en mirar otra mujer ya, que a ti te parezca que se ve mejor que la tuya. ¿Por qué digo que te parezca? Porque según Dios, nunca ninguna mujer que tú mires delante de Dios, a ti te debe parecer mejor que la tuya, que es tu esposa. Nunca. Entonces por eso digo que a ti te parece. Y te lo voy a decir más claro para que tú no digas que un día se predicó de eso y tú quedaste confuso. Tú debes saber que los espíritus de metresa, los íncubos y los súcubos, que son los demonios de inmoralidad sexual, que son los demonios de seducción, son los demonios que hacen que tú veas a un hombre o una mujer más bello de lo que es, para que tú seas atraído y para que tú caigas en un pecado sexual, sea adulterio o sea fornicación. O sea que si tú no lo sabías, si tú intentas hacer eso, si no hay un demonio todavía, ten por cierto que si tú no detienes tus pies antes o a tiempo, va a venir el demonio, va a tomar cuerpo y entonces viene el desastre. Hay que decirle al pan, pan y al vino, vino. Esto no es de que no, que yo vi una mujer, esa mujer sí se ve bien. No, si tú estás mirando a esa mujer y tú dices que se ve bien y esa mujer no es tu esposa, hay problema en ti ahí. O hay un demonio o tú estás llamando un demonio. Porque va a venir, seguro que va a venir. ¿Usted entiende? Hay que ser claro, amado. Pero también la mujer también. Tenga cuidado porque a veces, no, que el hombre y la mujer. Y las hormonas sexuales de la mujer, ¿dónde las dejamos? Alborotadas, igual que las del hombre también. Y dice Mateo capítulo 5, versículos 27 en adelante, hombre, que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabe qué significa eso? Que si tú la viste y la deseaste, no necesariamente tienes que tener un contacto con ella. Ya para Dios,
tú has adulterado, porque en tu corazón tú la has deseado. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Tengamos cuidado, porque muchas veces nosotros estamos viviendo en el aire. Y le voy a decir a los jóvenes, voy a aprovechar. Amado, tú sabes, joven, cómo Satanás te invita a ti para que tú formes parte de su club de inmoralidad sexual a través de la pornografía, a través de una fotografía, a través de una revista, a través del Facebook, a través del Twitter, a través de la televisión, a través de un amiguito, a través de una amiguita, a través del chateo. Del chateo, el chatear. Tienes que tener cuidado, amado, joven y jovencita, porque Satanás solamente está esperando que tú le des una seña, que tú le marques el punto de inicio para él meterse con cuerpo y alma en tu vida y destruirte por completo. Recuerda esto, el principio de la legalidad espiritual. Si yo presto atención a lo que es de Satanás, le estoy automáticamente diciendo que quiero una relación con él. Y ciertamente y de seguro, tan cierto como que estamos vivos, que van a llegar los demonios. Y tú tienes que tener cuidado, tienes que guardar tu pureza, tienes que guardar tu castidad. Si tú tienes problemas con los demonios, porque sabemos que muchas veces vienen con fuerza, dile a Dios que te ayude. Ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a ciliciar, actívate en la iglesia, porque si no, tú eres un candidato, una candidata para que uno de esos seres se meta en tu vida, aunque tú no te des cuenta, y te destruya por completo. Al pan, pan, y al vino, vino. Sí, porque los jovencitos, si no se les dice esto, ellos no saben. Ellos creen que es normal que ellos miren chamita de esta que se semidesnudan y se desnudan muchas veces y te mandan una invitación por el Facebook, te mandan una fotografía. Y ellos, como no saben de las cosas espirituales, ni de demonios, ni de nada, dicen, wow, pero mira qué bien se ve. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, desde que tú dices, mira qué bien se ve, dice el demonio, wow, está atrapado. Y entonces comienzan a trabajar y en tu mente y te cautivan y te ponen de una forma, óyeme bien, que hasta el sueño se te va, porque tú lo que quieres estar metido en esto, porque ya han creado una adicción inmoral, de inmoralidad en ti. Y tienes que tener cuidado con eso. Se fue la alabanza. Se fue la alabanza. Según el diccionario de Strong, sujetarse, cuando dice que la esposa se sujete al esposo, proviene de la palabra Strong 5293, que en griego es una palabra que se escribe hupotazo y que significa obedecer, subordinar, sujetar, sumiso, sometido. Pero debes entender que cuando Dios dice que se sujete al esposo es en el sentido positivo. No es que tú vas a decir, bueno, Dios dice en su palabra que usted tiene que someterse a mí. Y tú vas a tratar y a manejar eso, a darle un uso a eso, como si tú fueras un déspota, como si tú fueras un Trujillo o un Hitler. No, es en el sentido como la iglesia se sujeta a Jesucristo. ¿Cómo nos sujetamos nosotros como iglesia a Jesucristo? Por amor. Por amor. Porque nos agrada obedecerle. Porque queremos tener una relación apacible, suave, buena, fructífera con Él. Entonces, esposa, así es que Dios te dice que te sometas, que te sujetes a tu esposo. Y usted, jovencita que está aquí también, que aunque no esté casada, pero usted tiene una ventaja frente a muchas que están casadas ya, porque posiblemente
Si hubiesen escuchado tal vez alguna ayuda de parte de Dios antes de casarse, posiblemente se hubiesen evitado tantas amarguras y sinsabores que han tenido que atravesar. Pero usted tiene la oportunidad de no pasar por eso mismo. Para terminar, quiero que usted se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Para terminar, como conclusión decimos, si nosotros, tanto el esposo como la esposa, dejamos que las normas contenidas en la palabra de Dios dirijan el transcurrir de nuestra relación matrimonial, con toda seguridad tendremos matrimonios fuertes. Para ello es necesario que cada una de las partes cumpla con la tarea correspondiente que Dios le ha designado. La violencia, sea psicológica o física, la lucha entre géneros, el machismo y feminismo, el orgullo, entre otros, no son más que medios que facilitarían oportunidades al enemigo para destruir la armonía en el hogar. Todo matrimonio, cristiano o no, está sujeto a los problemas comunes de la raza humana. La diferencia está en cómo los enfrentamos, es decir, cómo hacemos frente a esos problemas. Si queremos salir victoriosos y que nuestros hogares sean fructíferos, necesitamos matrimonios estables, y esto se alcanza cuando colocamos a Dios como nuestro faro en este camino que podemos llamar vida matrimonial. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.